Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy queremos iniciar con el Salmo 91, verso 2. Este salmo nos dice: Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Como podemos ver, este verso 2 nos anima, nos invita a que podamos declarar, ¿no?, a través de estas palabras, que el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Es en quien depositamos toda nuestra confianza. Muy bien, luego de estas palabras de aliento, pasemos entonces a la presentación de nuestro tema. Hoy vamos a hablar acerca de la geodinámica de la Tierra. Primeramente vamos a definir en qué consiste o qué es, para entender la geodinámica. Es la rama de la geología que va a estudiar los agentes o fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. Y cuando escuchamos dinámicos se refiere a esos movimientos precisamente que posee la Tierra. Se divide en geodinámica interna o procesos endógenos y geodinámica externa o procesos exógenos de la superficie terrestre. Muy bien, entonces la geodinámica es una rama de la geología que estudia todos estos procesos o fuerzas, tanto internas como externas del planeta Tierra. Muy bien, vamos entonces al desarrollo del tema. En estas imágenes podemos ver expresadas claramente la geodinámica, ya sea interna, como podemos ver aquí, ¿no? Vemos algunas fallas, fracturas, ¿no? Y eso se sucede gracias a esos movimientos, a esa fuerza interna de la Tierra. Aquí vemos pliegues y cómo se van formando, lo que aquí podemos ver, ¿no?, en la geodinámica externa, en el modelaje del paisaje, ¿no? Estos pliegues un día llegarán a ser las cordilleras, las montañas, ¿okay? Pero tanto en la geodinámica interna encontramos fuerzas, como en la geodinámica externa también encontramos a esas fuerzas, pero se le llama con el nombre de agentes modeladores de, de la corteza terrestre. Muy bien, vamos entonces a conocer. Bien, aquí podemos ver la geodinámica, es la fuerza del modelaje terrestre. Por un lado habíamos mencionado que tenemos la geodinámica interna, ¿ya?, que son las fuerzas internas de la Tierra, y por el otro lado tenemos la geodinámica externa. Primeramente veamos las fuerzas endógenas, ¿no? Estas fuerzas son las que producen o se producen al interior de la Tierra y provienen de la expansión, contracción o transformación de la materia fluida, y permite la formación de relieve de gran altura en algunos lugares y a la formación de grandes depresiones en otros. También se les conoce como fuerzas tectónicas o geológicas. Bien, entonces ya podemos entender a qué se refiere estas fuerzas internas. El resultado de la interacción de estas fuerzas se manifiesta en la deformación de la corteza terrestre por sí misma y con el movimiento del material fluido de un lugar a otro. Muy bien. Por el otro lado podemos ver las fuerzas externas o exógenas, que son las que modifican el relieve. Por ejemplo, Reis prefiere llamarlas fuerzas de denudación o subáreas por el papel que juegan los diversos fenómenos que se producen en el contacto de la superficie terrestre con la atmósfera. Estas fuerzas externas producen los fenómenos de degradación y agradación de relieve. Participan como agentes principales, por ejemplo, la temperatura, ya, producida por energía solar, el agua en sus diversos estados, ¿no?, los movimientos de la atmósfera, la acción de la biomasa y la acción antrópica. En otras palabras, nos está diciendo que los agentes modeladores es pues la temperatura, ¿no? Altas temperaturas por el día y bajas temperaturas por la noche. El agua, que se presenta como lluvia, por ejemplo,
o el viento, ¿no? que lleva, ¿no? el polvo de un lugar a otro. Entonces todos estos agentes tienen una función principal o tienen un trabajo principal, como lo vemos aquí en las imágenes, ¿no? Por eso se llama fuerzas externas modeladoras, ¿no? A través de la erosión, por ejemplo, aquí y aquí también, ¿no? La meteorización. Muy bien, entonces dentro de la geodinámica interna podemos encontrar lo que es el diastrofismo. El diastrofismo, entonces, es una fuerza interna de la Tierra que da origen a los plegamientos, dislocamientos y levantamientos o movimientos de la Tierra y otras acciones que hacen que se eleven o depriman porciones de la corteza terrestre. En ese sentido que menciona el diastrofismo, dice que eleven, ¿no? Aquí es el anticlinal, y o se depriman el sinclinal, ¿no? Estas depresiones. Muy bien. También el diastrofismo se debe a la isostasia. ¿Y qué significa? Es el equilibrio entre las secciones de la corteza terrestre. Luego vemos, por ejemplo, los epirogénicos. ¿Y qué? ¿De qué se trata esto? ¿No? Son movimientos diastróficos que afectan grandes áreas continentales. Se llama epirogénicos y dan lugar a estructuras horizontales y pueden ser formadores de continentes. Y los llamados orogénicos, que son violentos, es decir, los terremotos. Pueden formar montañas y originan plegamientos y fallas. Los movimientos epirogénicos son movimientos lentos de ascenso y descenso de la corteza terrestre que afecta a vastas superficies. Por ejemplo, dentro de esto podemos ver las teorías del origen de los continentes, la teoría de la deriva continental y la teoría de la tectónica de placas. Luego vemos también los orogénicos, que son movimientos orogénicos llamados así, o también se le conoce como movimientos tectónicos que transforman la corteza terrestre, ¿no? Y estas se manifiestan en plegamientos, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, ¿no? En la parte superior anticlinal y en la parte inferior sinclinal. Los plegamientos ocurren cuando los estratos rocosos están sujetos a grandes fuerzas o esfuerzos de tracción, contracción, tensión, y se distinguen dos partes, el anticlinal, como lo hemos visto, y el sinclinal. Los plegamientos pueden adoptar formas muy variadas de acuerdo con la intensidad y la dirección de las presiones desarrolladas por las fuerzas orogénicas y las características de las rocas que los constituyen. Muy bien, ahí podemos ver también, como se ha mencionado, las fallas. Las fallas se producen cuando las rocas no poseen suficiente plasticidad. En lugar de producirse plegamientos, ocurren grietas o dislocaciones según la forma que adopte la falla. Esta puede ser invertida, escalonada y horizontal. Muy bien. Luego tenemos lo que es el vulcanismo, ¿no? Está constituido por los movimientos de material ígneo o fluido procedente del interior de la Tierra con dirección hacia la superficie. Presenta dos formas, el vulcanismo extrusivo y el vulcanismo intrusito, ¿no? Dos formas. Luego vemos, tenemos a su costado los movimientos sísmicos, ¿no? Que no son otra cosa que vibraciones de la corteza terrestre de corta duración, pero de intensidad variable. Si son débiles se les llaman temblores, si son fuertes se les llama terremotos. Muy bien, estos movimientos se miden en varias o tipos de escalas, ¿no? La más frecuente para medir la intensidad es la escala modificada de Mercalli, ¿verdad? Y la de Richter, ¿no? Muy bien.
Entonces, así podemos ver todas las fuerzas internas de la Tierra. Y también podemos mencionar en las fuerzas externas, ¿no?, que tenemos la meteorización, que no es otra cosa que el proceso inicial en el modelaje terrestre. Está últimamente ligado con la acción de los efectos que produce el clima, ¿no? La meteorización es un proceso, mientras que el intemperismo es un estado, y se puede definir como la respuesta de los materiales rocosos a los efectos externos de la superficie terrestre. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos dos tipos de meteorización, ¿no?, la meteorización física y la química. Luego podemos ver la erosión, ¿no? Es la acción de desgaste que ocurre en la superficie rocosa y de otros sedimentos, realizados principalmente por el agua, el viento y los glaciares. Está estrechamente vinculada al transporte y a la sedimentación de los materiales desgastados. Tenemos también, por último, la deposición. Esta última fase de trabajo realizado por las corrientes de agua es el depósito de los materiales constituyentes de la carga fluvial, formada por la acción de denudación. Así han surgido muchas formas de relieve que presenta la Tierra debido a la sedimentación. Muy bien, entonces, finalmente, las diferentes formas de relieve terrestre son el resultado de la interacción de las diversas fuerzas que se dan o que dan origen a múltiples procesos. Esas fuerzas actúan desde el interior de la Tierra o fuera de ella. Las primeras se les denominan internas o endógenas, y a las segundas que hemos mencionado, fuerzas externas o exógenas. Muy bien, eso ha sido por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.